Vamos a dedicar una oración al Señor, a colocar en sus manos el mensaje en esta mañana. Los invito entonces a que inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de volvernos a reunir aquí como tu pueblo, Señor, con la única finalidad de adorarte, Señor. Señor, vamos a exponer ahora tu palabra y tú conoces nuestros corazones, tú conoces todas nuestras necesidades y queremos pedirte y suplicarte para que el Espíritu Santo venga y nos auxilie, no solamente en la predicación, sino también en la recepción, en la atención de tu palabra, para que entendamos, Señor, que tú eres quien te estás dirigiendo a nosotros a través de esta exposición de tu palabra. Señor, que esta palabra transforme nuestros corazones y que fortalezca a esta tu iglesia para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Hace unos días nos reunimos informalmente, un pequeño grupo de personas de alguna edad, contemporáneos, y parte del tema que conversábamos es cómo en las últimas décadas ha cambiado el sistema de comunicación, y nos acordábamos de que en una época, muchos jóvenes no saben de esto, existía un telecom, y entonces para nosotros hacer una llamada fuera, teníamos que ir a Telecom y allí una operadora, le dábamos el número y nos llamaban cabina número 3, entraba uno y hablaba. Y veíamos cómo ha cambiado este sistema de comunicación, los telegramas, ¿sí? Todo esto ha evolucionado, ha cambiado. Ahora tenemos el celular y allí podemos comunicarnos a cualquier lugar del mundo, ahí mismo, en colores si quieres, videos. Esto ha sido un gran choque para nuestra generación, ¿no? Hemos vivido cambios muy fuertes en tan corto tiempo. Y hablando de esto, del desarrollo de las comunicaciones a través de esa gran plataforma que podemos llamar el Internet, ahora podemos recibir cualquier tipo de información, mucha información, demasiada información. Y esto es bueno y es malo, ¿no? Porque gran parte de la información que nos llega tiene mentiras, falsedades o distracciones o tiene otro interés. Y a veces nos dejamos llevar por algunas noticias o algunos contenidos. Eso ahora es un término muy conocido, ¿no? Subir contenidos. Y hablo de esto, mis hermanos, comenzando este mensaje, porque también tuve unas personas cristianas que decían, mire, yo ya hace rato después de la pandemia no volví a congregarme, pero yo sí, el domingo es el día del Señor y yo me conecto allí por internet y allí sigo a un predicador joven, muy simpático, es agradable, chistoso y bueno, sí, él utiliza la Biblia y nos da mensajes. Y ese es el peligro, mis hermanos, porque tenemos tanta información que a veces caemos en esto. Y debemos aprender de alguna forma a seleccionar y a filtrar la información que recibimos. El mensaje de hoy, básicamente lo que quiero compartir, mis hermanos, es un mensaje que realmente es una advertencia contra las doctrinas extrañas.
una amonestación contra esas enseñanzas extrañas que recibimos. Y no solamente las recibimos por internet, también en diferentes iglesias. Muchas iglesias, desafortunadamente, nos están dando una información o una enseñanza o doctrina extraña. Por eso vamos entonces a nuestra Biblia. Allí vamos a encontrar una carta muy interesante que el apóstol Pablo le dirige a su discípulo Timoteo. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuál es el propósito de esa carta? Y voy a comenzar este mensaje mirando el propósito general de la carta. Está allí en el capítulo 3, versículo 15. Esta es la misma que quedó allí en su hoja guía al comienzo, este versículo. El propósito de la carta. Dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Hay una frase que, digamos que va a guiar todo nuestro mensaje. Una frase del pastor Greg Nichols. Y dice, la iglesia hace lo que hace porque es lo que es. Repito, la iglesia hace lo que hace porque es lo que es. Si nosotros no sabemos cuál es nuestra identidad o lo que somos, tampoco vamos a saber lo que debemos hacer. Ahora, en lugar de permitir que el mundo, el humanismo, nos defina qué es la iglesia y para qué estamos, vamos a dejar que la Biblia, que la palabra de Dios nos lo diga. Vamos entonces a ver en este versículo que acabamos de leer dos descripciones de lo que es iglesia, haciendo referencia a nosotros como iglesia. Dice allí, leamos nuevamente acá, dice, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. La casa de Dios. Si la iglesia es la casa de Dios, ¿Dios qué espera que se haga allí? ¿Qué espera? Bueno, Él espera que tengamos un tiempo completo y solemne de adoración. Lo que estamos haciendo aquí en esta mañana. Un tiempo especial, dedicado de corazón, solemne, para adorarle a Él. Él espera que en su casa haya un tiempo especial para la alabanza, con estos preciosos himnos. Por eso insisto, el privilegio que tenemos de podernos congregar aquí todos los domingos para alabarle al Señor. Él espera también de su iglesia que haya tiempo de oración, que haya un tiempo para compartir la cena como lo vamos a hacer hoy, que haya un tiempo para escuchar, meditar y vivir su palabra. Eso es lo que espera Él en su casa. Y eso es lo que debemos hacer nosotros y hacemos cada domingo. Pero también nos dice allí que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Por lo tanto, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de la iglesia? Se espera que la iglesia sostenga y defienda la verdad.
la sostenga como una columna, la defienda como un baluarte. En una versión dice que somos nosotros baluarte de la verdad. ¿Qué es ese baluarte? Son como murallas, muros, esas murallas que defendían la ciudad. O sea que nosotros debemos siempre sostener como una columna la verdad y defenderla como un baluarte, como una muralla, esa verdad. Ahora, sostener y defender la verdad, pero ¿cuál es la verdad? Alguien se preguntará, bueno, pero ¿cuál verdad? Bueno, la verdad que la iglesia debe sostener y defender es el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos. La iglesia no debe estar perdiendo el tiempo con mitos y genealogías interminables allí que no edifican ni promueven el avance del reino, el avance de la iglesia. El Evangelio es esa verdad que debemos sostener, que debemos defender y además que debemos proclamar. La pregunta es, ¿cómo la iglesia sostiene y promueve esa verdad? Bueno, en primer lugar, para sostener y defender la verdad, debe conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio. O sea que debemos conocer el Evangelio. O si no, ¿qué vamos a sostener? ¿Qué vamos a defender si no lo conocemos? No hay una paradoja más grande que una iglesia que está allí para sostener y defender el Evangelio y que no conozca el Evangelio. Segundo lugar, no solamente es conocer el Evangelio, sino que está llamada también a promover y predicar el Evangelio. Por eso estamos aquí esta mañana. Estamos predicando el Evangelio. Estamos hablando de la palabra de Dios, de su Evangelio, que lo debemos escuchar, meditar, interiorizar y vivir de acuerdo a él. Y en tercer lugar, la iglesia está para denunciar toda enseñanza que se oponga al Evangelio. Esa es otra tarea. Denunciar toda doctrina o enseñanza que se oponga al Evangelio. En resumen, lo que acabo de decir, ¿qué es la iglesia? Pues podemos decir que es columna y baluarte de la verdad, o columna y sostén de la verdad. ¿Qué se supone que la iglesia debe hacer? Sostener y defender la verdad. ¿Cuál verdad? El Evangelio. Y la manera de sostener y defender la verdad del Evangelio es conociéndolo, predicándolo y denunciando toda enseñanza que vaya en contra del Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Ahora sí vamos entonces a mirar nuestro pasaje o la porción bíblica que va a sustentar este mensaje. Vamos allí entonces, primera de Timoteo, vamos al capítulo 1 y vamos a leer inicialmente del versículo 3 al 11. Dice así, Pablo escribiéndole a Timoteo: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción
Es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Fuerte, ¿no? Esta porción. Pero ayúdenme a complementarla y vamos un poquitico más adelante al versículo 18. Dice, esta comisión te confío, dice Pablo a Timoteo, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Complementa y sigue siendo un pasaje fuerte, mis hermanos. Ese es el mandato que Pablo le hace a Timoteo a través de esa carta. Entonces, volviendo al tema allí, la iglesia está para sostener, defender y promover el evangelio. Y una manera de hacerlo es denunciando a aquellos que enseñan doctrinas extrañas. Doctrinas que de una u otra forma se oponen a ese evangelio, se oponen a esa verdad. Entonces, por eso es que Pablo le pide a Timoteo que se quede allí en Éfeso. Timoteo era el pastor allí de la iglesia de Éfeso, para que defienda a la iglesia de esas doctrinas extrañas. ¿Y qué es esa doctrina extraña? Aquí, como dije, la palabra doctrina es igual a enseñanza, ¿no? En el original. Le dice, Timoteo, quédate en Éfeso y para que reprendas a algunos que están enseñando esas doctrinas extrañas, cosas que no están de acuerdo con el evangelio. En otras palabras, todo aquello que es distinto al mensaje que se te ha encomendado. Miremos allí, ahí mismo en la carta, pero en el capítulo 6, 20 y 21. Es la última parte de la carta. Le dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. Y ahí se despide. La gracia sea con ustedes al final de la carta. La fe. Entonces, guarda lo que se te ha encomendado.
¿Y qué se le encomendó a Timoteo? Sencillo, lo mismo que se le encomendó a Pablo. Y lo encontramos allí en nuestro texto en el versículo 11, mire. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Eso fue lo que se encomendó. Ahí está, digamos, la secuencia, ¿no? Primero, Jesús allí, recordemos a Pablo, camino de Damasco, le encomendó, esto se lo encomendó a Pablo y Pablo ahorita se lo encomienda a Timoteo. Todo lo que no sea conforme a eso, ¿a cuál? A la encomienda, al evangelio, eso es una doctrina extraña. Y es interesante, porque aquí, mis hermanos, podemos aplicar la analogía bancaria. La analogía bancaria. ¿Cuál es esta? Saben, mis hermanos, que los bancos, para ayudar a las personas a identificar un billete falso, ¿saben lo que hacen? Van a la persona y no le entregan el billete falso o los billetes falsos. Le entregan un billete verdadero, un original, el verdadero. Y le dicen, tome una lupa y mire ese billete detalladamente, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Mire todo lo que tiene ese billete, que es el verdadero. Y si tú ves algo que parece diferente a lo que tiene el billete, deséchalo, porque es falso. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra. Escudriñar la palabra, mirar, y todo lo que no sea verdadero en la palabra es falso y debemos desecharlo. ¿Cuál fue entonces la situación que tuvo que afrontar allí Timoteo en la iglesia de Éfeso? Que algunos, dice allí, parece que no eran muchos, se habían desviado del mensaje del evangelio, de ese evangelio que les habían encomendado. Es decir, se habían extraviado. Versículo 19. Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Se mencionan allí dos nombres de personas que habían recibido el evangelio, habían recibido esa comisión, pero la habían abandonado, habían defraudado, naufragado en este mensaje. Versículo 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos, estos dos personajes, que habían recibido el evangelio de parte de sus maestros, un evangelio puro, ahora habían naufragado de él. Y ojo con esto, mis hermanos, ellos no negaron el evangelio, dándolo abiertamente o apostatando, como diciendo, bueno, nos vamos de la fe. Esto no fue la manera en que ellos, de cierta manera, pervirtieron el evangelio. No fue así. Fue trayendo enseñanzas extrañas junto al evangelio, poniéndolas a la par. El hecho, entonces, de comenzar bien allí en la fe, no garantiza necesariamente que vamos a terminar bien. Himeneo y Alejandro comenzaron abrazando el evangelio, pero naufragaron de él. Y vemos muchas personas
que han abrazado el Evangelio y han comenzado con una fe real, pero no han terminado bien. Ese es un riesgo. Por eso es el llamado a atención que tengamos cuidado con las cosas que observamos, que vemos. Volviendo al tema de Internet, tanta facilidad para subir videos, conferencias, audios, textos que nos pueden dar falsas enseñanzas. Junto con el mismo evangelio, es ahí el peligro. Y por esa razón Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse fiel en la fe, guardando una limpia conciencia. Entonces, mis hermanos, ¿a qué hemos sido llamados nosotros? A velar para guardar nuestros corazones, para mantenernos en el Evangelio. Recordemos que comenzar bien no necesariamente significa terminar bien. Y vamos a ver 3 aspectos de esas falsas enseñanzas: su fuente, su contenido y su motivación. Esos son los 3 puntos. Cuando dicen, pero se alargó nuevamente en la introducción. Pero vamos a ver solamente estos 3 aspectos de esas falsas enseñanzas, para tratar de detectar cuando estamos escuchando la palabra, poder detectar si allí hay cosas extrañas o no. El título del mensaje: advertencia contra las falsas enseñanzas. Y nuestra idea principal dice: asumimos en nuestra enseñanza el deber de detectar influencias nocivas que compiten con la sana doctrina, con miras de formar creyentes que aprendan a pensar bíblicamente. Primer punto, entonces, ¿cuál es su fuente? ¿Cuál es la fuente de esas falsas enseñanzas? El material extra bíblico. Esa era la fuente. Entonces, era ese material o esas doctrinas que socavaban el mensaje que se les había encomendado. ¿Cuál era ese mensaje? El Evangelio. Versículo 4 de nuestro texto. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. A la luz de este texto, entonces, la razón por la cual ellos naufragaron de la fe, del Evangelio puro, fue porque en lugar de prestar atención al puro Evangelio, desviaron la atención a mitos y genealogías interminables. ¿A qué se refiere Pablo con eso de mitos y genealogías interminables? Allí en el texto, él no nos da una descripción o definición, pero creemos que allí en Tito, en la carta que Pablo le envía a Tito, digamos que él también está haciendo una exhortación similar. Allí sí le dice que con valentía se opusieran a todos los que se oponían al Evangelio. Vamos allá a Tito 1, 13 y 14. Dice: este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Que se apartan de la verdad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que maestros que comenzaron bien,
pero que en vez de poner su atención en el Evangelio, comenzaron a desviar la atención a mitos judaicos, a documentos fuera de la Biblia. El pastor David Platt, en su comentario sobre actividades pastorales, miren lo que dice, abro comillas. Estos maestros estaban tomando material extrabíblico que incluía historias y mitos acerca de diferentes figuras del Antiguo Testamento. Estaban con esto agregando a la palabra de Dios. Termina allí la cita. Hermanos, ¿saben una cosa? Hace 8 días hablábamos de las tentaciones, ¿verdad? Y una de las tentaciones de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Una de las tentaciones de la iglesia actualmente es querer traer algo novedoso para entretener y así dejar a un lado la originalidad del Evangelio. ¿Cuántas iglesias se inventan algunas cosas para atraer, a entretener a las personas que vienen, a retenerlas de pronto con un obsequio y con un momento agradable y bueno, vamos a compartir? Pero eso no es lo que debemos enseñar. Nosotros somos la iglesia, baluarte de la verdad, y eso es lo que debemos sostener y defender. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, te recomiendo de todo corazón que dejen de estar prestando atención a literatura extrabíblica y usándolo para aplicar mal la Biblia. Esa es la recomendación a Timoteo en esa época y esa es la recomendación hoy para nosotros. Su fuente, entonces, material extrabíblico. Segundo, su contenido, un mal uso de la ley. Volvamos a ver nuestra idea principal. Asumimos en nuestra enseñanza el deber de detectar influencias nocivas que compiten con la sana doctrina, con miras a formar creyentes que aprendan a pensar bíblicamente. Estos hombres se extraviaron del Evangelio porque comenzaron a prestar atención a mitos judaicos y terminaron usando mal la ley. O con este término. Yo creo que a todos o en algún momento de nuestro estudio tenemos esa incertidumbre sobre, bueno, ¿cómo así la ley? Versículo 7. Dice, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿De cuál ley está hablando aquí Pablo en esta carta? Es una pregunta importante, porque cuando Pablo utiliza la palabra ley, puede tener muchos significados. A veces Pablo habla de la ley o hace referencia a la ley en el Nuevo Testamento. Hace referencia también en otra parte de la ley en el Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia. O a veces se refiere a los 10 mandamientos. De hecho, mi opinión es que cuando habla de la ley, aquí explícitamente, en lo que estamos estudiando esta mañana, hace referencia a los 10 mandamientos. Y vamos a leer versículo 9 al 11. Dice, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes.
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces Pablo ofrece aquí una síntesis de las transgresiones a los 10 mandamientos, tanto, digamos, la rebeldía, la rebelión hacia Dios, como el quebrantamiento de la ley en el terreno de las relaciones, en una descripción cruda de la sociedad. La primera parte menciona 3 pares de personas: los transgresores y rebeldes, aquellos que viven como si no hubiera ley. Después menciona otro grupo: los impíos y pecadores, aquellos que no tienen temor de Dios allí en su interior. Y después dice: los irreverentes y profanos, aquellos que son negligentes ante los deberes que tenemos para con Dios. Y luego aparecen esas violaciones específicas a los mandamientos, en esas relaciones interpersonales, los que maltratan a sus propios padres, está hablando del 5º mandamiento, los asesinos, 6º mandamiento, los inmorales y homosexuales, 7º mandamiento, los secuestradores, hablaba de los traficantes de esclavos, 8º mandamiento, los mentirosos, los que juran en falso, 9º mandamiento, y redondea la lista haciendo referencia a todo lo que está en contra de la sana doctrina, es decir, contra lo que en otros pasajes se denomina el Evangelio. Pablo describe entonces el Evangelio como glorioso por su contenido y afirma que le ha sido confiado por Dios bendito, quien lo reveló. Ahora, mis hermanos, sí, hay mucha información. Creo que están recibiendo mucha información esta mañana. Pero vamos por partes. Yo creo que estamos claros en cuál es nuestro deber y entendemos cómo debemos comportarnos como cristianos. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? Pregunto. Estamos hablando del Evangelio. El corazón del Evangelio es Jesucristo, quien vino al mundo ¿a qué? A salvar a los pecadores. Y el propósito del apóstol aquí es llevar a estos pecadores al reconocimiento de su pecado. No solamente reconocer el pecado, sino arrepentirse de ese pecado y creer en Jesús como su Salvador y Señor, que conocemos como arrepentimiento y fe. Y cuando mi enseñanza de los 10 mandamientos va en contra de lo que el Evangelio enseña, entonces hay un problema. Y el problema no es con la ley, sino con la enseñanza que le estoy dando a la ley. ¿Cómo puedo usar la ley de una manera legítima con el propósito para la cual fue dada? Cuando yo la someto al mensaje del Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio dice en pocas palabras que la razón por la cual tú y yo somos aceptados de Dios no es por cumplir los 10 mandamientos, no es por las obras que nosotros hagamos. Nuestra aceptación delante de Dios se debe a una sola razón: por la obra de Cristo en la cruz. No por nuestras obras. Y hermanos, el 100, si calificamos el 100 como lo máximo, el 100 ya fue puesto. Nosotros no esperamos que Dios nos ponga un 100 dependiendo de cómo nos comportamos.
el 100 ya fue puesto, porque Cristo cumplió la ley por ti y por mí. Y no solamente la cumplió, y no solamente cumplió esas demandas de la ley por nuestras transgresiones, también las saldó allí en la cruz del Calvario. La ley, para que sea usada legítimamente, tiene que enseñarse como un fundamento para el Evangelio y no contrario al mensaje del Evangelio. Juan Calvino dijo en una ocasión, abro comillas, la ley nunca fue dada para someter al pueblo, la ley fue dada para mostrarle al pueblo su injusticia y mostrarles el camino aquel que les puede vestir de la justicia perfecta. Y termina la cita. La pregunta es la siguiente. Hay un ejemplo de cómo ellos usaron mal la ley y no la subordinaron al Evangelio. De alguna manera estaban enseñando que la aceptación de Dios depende de mi cumplimiento de la ley. Y eso es contrario al Evangelio. Porque si Dios me acepta porque yo estoy cumpliendo la ley, entonces sería por obras que somos salvos. Y sabemos que no somos salvos por las obras. Hay ejemplos puntuales que Pablo nos trae allí en el capítulo 4. Miremos allí, capítulo 4, 2, 3. Dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, esos prohibirían casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. En otras palabras, estos maestros como Himeneo y Alejandro prestaban atención a mitos, dijimos allá, o leyendas de personajes del Antiguo Testamento y enseñaban mal la función de la ley, aplicando obviamente mal estas cosas. Decía prohibiciones, nadie puede casarse, no pueden comer esto, venían prohibiciones, eso eran leyendas del Antiguo Testamento. No puedes casarte, no puedes comer tal comida. Inclusive Pablo lo menciona allí en Colosenses, no manipules, no gustes, no toques. Hermanos, es cierto, y escuchen bien esto, es cierto que hay un lugar para el no en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Una iglesia que presente el Evangelio con solo prohibiciones, eso es un problema serio. Iglesias que solo predican listas. Ustedes deben hacer esto, no pueden hacer aquello. Esto es lo que es bueno. Están dando mal la ley de Dios. Porque el evangelio puro no es haz esto y deja de hacer aquello. Ese no es el evangelio puro. El evangelio puro es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando yo estoy conectado a lo que Él hizo en la cruz allí por la fe, su justicia se convierte en mi justicia. Mis pecados le son imputados a Él. Y ahora unido a Él, de manera vital, comienzo a dar frutos, buenas obras para su gloria. Pero solamente allí comienzan a verse las buenas obras en nuestra vida. Pero era ese
el verdadero problema. Enseñaban esas cosas. No, no puedes hacer esto. Y a veces hay personas que a través de algunas preguntas están buscando listas, ¿no? Las mujeres pueden venir aquí en pantalón o tienen que venir solamente en falda. Ay, pastor, ¿será que nos podemos maquillar, todas las mujeres? O podemos traer algunos adornos o arreglos o joyas. Debes buscando esas listas. Pero, mis hermanos, escuchen esto. En esta, nuestra iglesia, Iglesia Bautista, Gloria a Cristo, no vamos a traer listas, sino principios conectados al señorío de Cristo. Eso es lo que traemos aquí a esta iglesia. Por eso tenemos el privilegio de estar aquí. Porque aquí vamos a escuchar principios conectados al señorío de Cristo. No vamos a presentar listas, sino el Evangelio. Y que el Evangelio moldee nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. El Evangelio es quien nos moldea. Tercer punto, su motivación, la vanagloria. Idea principal, asumimos en nuestra enseñanza el deber de detectar influencias nocivas que compiten con la sana doctrina con miras a formar creyentes que aprendan a pensar bíblicamente. El porqué o la motivación. ¿Qué llevaba a estos hombres a naufragar de la fe verdadera y prestar atención a esos mitos y leyendas que enseñaron, distorsionando todo aquello relacionado con la ley? Básicamente su motivación fueron esos deseos egoístas. Miremos versículo 5 y 6. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Podríamos pensar, mis hermanos, que estas personas, sí, estaban allí, eran miembros de la iglesia, y que sí, que ellos se desviaron del Evangelio. De pronto, mire, sí, ellos erraron, pero recordemos, errar es humano, decían, pero yo creo que ellos tenían buenas intenciones. Podemos pensar eso, cuando escuchemos falsas doctrinas, podemos, bueno, sí, de pronto sí está equivocado, pero tiene buena intención. Pablo nos dice, no. Ellos se desviaron de la fe sincera. Es decir, nos habla de hipocresía. Es fuerte. ¿Qué era lo que ellos estaban persiguiendo entonces al hacer esto? Lo dice el mismo versículo 7 al comienzo. Dice, quieren ser maestros de la ley. La vanagloria de la vida, ser reconocidos como grandes predicadores. Y de hecho ustedes van a ver en el capítulo 6, y los invito para que en casa lo lean, allí el famoso tema del dinero, el amor y las ganancias deshonestas. Allí, aquí mismo, capítulo 6, pero no tenemos tiempo para mirar. Pero háganlo en casa. Y reconocemos entonces que hay hombres que además que desviaron la mirada, su prioridad, ¿cuál era? Su prioridad era el amor al dinero y la vanagloria de la vida.
Y ustedes ya saben cuántas mega iglesias conocemos, aquellas llamadas iglesias de la prosperidad, ¿sí? En las que hablan de dinero, dinero y dinero. Y el evangelio, muy poco. Querían que fueran tratados como grandes maestros de la ley, cuando realmente eran unos ignorantes. Y eso nos lleva, hermanos, a reflexionar en lo siguiente. Ojo, mis hermanos, otra advertencia sacamos aquí de este texto. Ojo con las motivaciones. El evangelio no solamente se distorsiona cuando lo mezclo con escritos extrabíblicos, sino que también el evangelio se distorsiona cuando a la hora de predicarlo yo lo hago con motivaciones equivocadas. Volvemos otra vez a estas mega iglesias, ¿no? ¿Cuál es la motivación de ellos? El amor al dinero, el ego, que lo reconozcan allá y lo adoren, ahora se hacen llamar profetas o apóstoles. O sea, la motivación. Pues ¿saben algo? Y voy a hacerlo en primera persona. Si mis motivaciones no son bíblicas, si yo estoy aquí cada semana frente a este púlpito y frente a ustedes, trayendo la palabra de Dios, pero si mis motivaciones no son bíblicas, si mi motivación es egoísta, ser reconocido o el amor al dinero, tarde o temprano voy a terminar cambiando el mensaje. Y es así. Miren los mensajes de estas iglesias. Son unos mensajes vacíos. No hay el evangelio allí en estos mensajes. Así que cuando tú te acercas a la Biblia con la motivación correcta, con un corazón puro, con una fe sincera, lo más que te queda es una cosa: moldéate. Sí, moldéate tú al mensaje de la Biblia. Te puedes moldear al mensaje de la Biblia. Eso es lo que nos hace verdaderos cristianos. Nosotros como iglesia, ¿qué debemos enseñar? Termino ya. El evangelio. Todo lo que promueva el amor y no lo que promueva contienda entre nosotros. Otro aspecto de lo que leímos allí en nuestro texto de estudio. Si alguien va a contender contigo, que sea con el evangelio y no con doctrinas contrarias al evangelio. Porque dice el versículo 4, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te lo encargo ahora. Mis hermanos, a veces nosotros estamos entre cristianos y comenzamos a discutir de cosas que no son bíblicas. Y esto se da mucho, sobre todo cuando se está hablando de términos o escatológicos. Se comienza a defender una serie de teorías y terminamos en conflictos. ¿Y qué pasa si hay un no cristiano allí en el grupo? Tal vez nos va a mirar y dice, ¿y estos no son cristianos? Y mire cómo discuten y cómo hablan, ¿sí? Debemos tener ese cuidado. Además de que cualquier discusión no es conveniente ni para nosotros ni para las personas que nos están viendo. Termino. Conclusión, mis hermanos, porque hoy fue un tema de bastante información, pero podemos resumirla. Hemos visto aquí varias aplicaciones a lo largo del estudio, pero a manera de conclusión, como iglesia bautista, gloria a Cristo, como cristianos, nosotros estamos llamados ¿a qué?
a sostener y defender la verdad. ¿De qué manera? Conociendo la verdad del Evangelio. De otra forma, seremos llevados como una veleta por cualquier viento de doctrina. Somos llamados a guardar la fe del Evangelio. Recuerden el ejemplo de Himeneo y Alejandro, que participaban de la iglesia. Comenzar bien no garantiza terminar bien. Hermanos, esto es fuerte, que a veces nos confiamos en que, no, estamos súper bien, ¿sí? No garantiza terminar bien. Debes guardar la fe con una limpia conciencia y debes promover y defender el Evangelio. Esa es nuestra tarea, defender el Evangelio. ¿Qué es lo que somos? Columna y baluarte de la verdad. ¿Somos llamados a qué? A sostener y defender la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Conociéndola, predicándola, denunciando a aquellos que enseñan todo lo que es contrario a la sana doctrina. Hermanos, que el Señor nos ayude a hacer esta iglesia conforme a su palabra. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Señor, nuestro buen Dios, te damos las gracias, Señor, porque hemos aprendido de tu palabra que como iglesia somos columna y baluarte, sostén de la verdad, y que debemos sostener y defender la verdad, esa verdad que es el Evangelio. Oh Padre, rogamos tu gracia para que nos cuides de predicar o de recibir mensajes que distorsionen la verdad del Evangelio. Es decir, Señor, que podamos detectar y rechazar esas doctrinas extrañas que nos apartan de la verdad. Reconocemos, Señor, que nuestra vida debe estar fundamentada en el Evangelio. Y lo que hacemos es que debemos colocar toda nuestra fe en Él, en tu Hijo Jesucristo, y que de esta forma podamos vivir con gozo y en amor, como un pueblo rescatado por medio de esa obra redentora. Rogamos, Señor, que nuestros corazones no olviden este mensaje y que podamos vivir a la luz de tu palabra siempre. En el nombre de Cristo te lo pedimos en acción de gracias. Amén. Amén.